Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con las clases de física del tema de física nuclear. Concretamente vamos a terminar ya el último vídeo de este tema, en el que vamos a ver las radiaciones ionizantes y las aplicaciones de los procesos nucleares, terminando con la datación de restos arqueológicos por carbono 14. Bien, pues como he dicho, vamos a empezar con radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes ya las hemos visto en vídeos anteriores de este mismo tema, pero resumiendo, serían aquellas que al interaccionar con la materia arrancan electrones produciendo iones. ¿Y cuáles son las radiaciones ionizantes? Pues fundamentalmente la radiación alfa, beta y gamma, la emisión de neutrones, piones y muones y la radiación X. ¿Cómo se miden las radiaciones ionizantes? Fundamentalmente con un contador Geiger. Aquí tenéis uno moderno, ¿vale? Uno muy moderno. Esto es un contador Geiger. Y aquí hay un esquema en el que se explica cómo funciona un contador Geiger. Fundamentalmente lo que es un cilindro dentro del cual hay un gas a baja presión. Tenemos un ánodo, que es una varilla metálica en medio de este cilindro, y las paredes son el cátodo. Cuando incide radiación ionizante, el gas que está dentro se ioniza, y al ionizarse, como tenemos un ánodo y un cátodo, una diferencia de potencial que suele ser de unos 1000 voltios, pues automáticamente ese gas ionizado incide sobre el ánodo y aparece una corriente eléctrica. Pues en función de la intensidad de esta corriente eléctrica podemos medir la cantidad de radiación que nos está llegando o que hay en la zona en la que estemos midiendo. ¿Qué unidades se utilizan para medir la radiación? Pues en el sistema internacional el Gray, y mide la dosis de radiación absorbida por un material. Normalmente lo que suele medir son los julios por kilogramo de material, de energía absorbida. Y luego está el Sievert. Esta unidad nos da la dosis de radiación absorbida por la materia viva. Esto es muy importante. Corregida por los posibles efectos biológicos que pueda provocar. Entonces, cuando veis un técnico de rayos X con un dosímetro, pues probablemente la unidad que está utilizando para medir esa dosis de radiación es el Sievert. Cuando nos hacemos una radiografía de rayos X, pues la cantidad de radiación a la que somos sometidos también se medirá en Sievert. Bien, vamos a pasar ahora a ver las aplicaciones de los procesos nucleares. Obviamente, los procesos nucleares se utilizan muchísimo. Quizás la aplicación más importante hoy en día es la de obtención de energía en centrales nucleares. ¿Qué combustibles se utilizan en las centrales nucleares? Pues fundamentalmente se fisionan uranio y plutonio. Que se fisionan, se libera una gran cantidad de energía que al final acaba transformada en energía eléctrica. ¿Qué ventajas tienen las centrales nucleares de fisión? Pues una alta eficiencia, o sea, se produce energía eléctrica con una alta eficiencia, se produce energía eléctrica barata, mucho más barata, y hoy día algo que está tomando una importancia considerable es que no emite ningún tipo de gases, como por ejemplo gases de efecto invernadero, pero tiene los contras, que fundamentalmente son los accidentes y la gestión de los residuos. ¿Dónde también se aplican los procesos nucleares? Pues en medicina. En medicina se utiliza muchísimo, fundamentalmente para dos cosas: diagnóstico y radioterapia. Como diagnóstico, aquí os he puesto un ejemplo, que es el PET, la tomografía de emisión de positrones, que se utiliza para detectar si un paciente tiene un tumor maligno. Hemos dicho que otro posible uso en medicina es la radioterapia. Este también es muy conocido, ¿vale? Es el bombardeo con radiactividad de la zona donde está el tumor maligno para su destrucción. Aplicaciones en la industria. Pues en la industria se aplica en una cantidad de cosas bastante impresionantes. Yo he puesto aquí solamente algunas, ¿vale? Se utilizan las gammagrafías
para estudiar soldaduras o fisuras en planchas de acero. O sea, en una planta química, por ejemplo, donde se trabaja a altas presiones, a altas temperaturas, una tubería tiene que estar en perfectas condiciones y una soldadura dentro de esa tubería tiene que estar hecha de forma perfecta. Entonces se le hacen gammagrafías, por ejemplo, a las soldaduras para saber que están perfectas. También se utiliza como detectores de incendios, para estudiar la circulación de fluidos, como pequeños generadores. En definitiva, he puesto unas cuantas, pero hay una gran cantidad de aplicaciones en la industria de los procesos nucleares. Otro de los usos de los procesos nucleares, además un uso muy importante, el que se le da en investigación. Un posible uso sería técnicas de análisis. Por ejemplo, el análisis por activación de neutrones. Con esta técnica de análisis por activación de neutrones se pueden detectar cantidades ultra bajas de elementos químicos, lo cual es una técnica con una sensibilidad enorme. Otra técnica de investigación, trazadores. Sustituyo un isótopo de un elemento químico por otro isótopo de este mismo elemento químico, pero radiactivo, y este, como emite radioactividad, se puede seguir todas las transformaciones que experimente a lo largo, por ejemplo, de una reacción química, o en un tema metabólico se sigue hacia dónde va ese elemento radiactivo que de la otra forma no se podría seguir. Y luego, quizás lo más conocido es la datación de restos fósiles. El carbono tiene varios isótopos, el carbono 12, carbono 13 y el carbono 14. Y el carbono 14 de todos esos isótopos es el único que es radiactivo y se desintegra emitiendo partículas beta según esta ecuación que os he puesto aquí. El carbono 14 se descompone mediante la emisión de una partícula beta y aparece nitrógeno 14. Esa es la forma natural de desintegración del carbono 14. Este carbono 14 se origina de forma continua en las capas altas de la atmósfera. Según esta ecuación que tenéis aquí, la atmósfera, la Tierra, está siendo bombardeada continuamente por radiación cósmica. Esta radiación cósmica puede tener neutrones que, al chocar con el nitrógeno, dan lugar a carbono 14 y un protón. Luego, de forma natural, en los niveles altos de la atmósfera, estamos generando continuamente carbono 14. Y digo que esta es la clave por la siguiente razón. Este carbono 14 se va a combinar con el oxígeno para dar lugar a CO2. Y el CO2, por medio de la fotosíntesis, se convierte en hidratos de carbono. Hidratos de carbono que va a entrar a formar parte del carbono de todos los seres vivos. De tal forma que se está produciendo una continua renovación. Todos los seres vivos, cuando comemos, parte de ese carbono lo utilizamos para formar nuevas estructuras dentro de nuestro cuerpo. Con lo cual, a lo largo de nuestra vida, vamos comiendo y nuestra cantidad de carbono 14 radioactivo va a permanecer constante porque la estamos renovando continuamente. Y como se está formando continuamente en las zonas altas de la atmósfera, entrando dentro de la fotosíntesis, formando hidrocarbono que nosotros nos comemos, pues nuestra concentración de carbono 14 de todos los seres vivos permanece constante mientras estemos vivos. ¿Qué pasa cuando los seres vivos mueren? Pues que esta renovación del carbono ya para. Y a partir de ese momento, como ya no se produce esta renovación de este elemento, su concentración empieza a disminuir. Bien, ¿cómo podemos entonces datar unos restos arqueológicos orgánicos? Comparando la actividad de unos restos orgánicos antiguos con la actividad de una muestra similar de un ser vivo. De esta forma podemos calcular la edad de estos restos. Esta técnica es fiable hasta muestras con 60.000 años de antigüedad, imaginaros. Vamos a ver esto un poquito mejor con esta gráfica que os he puesto aquí abajo. Aquí tenemos una gráfica en la que hemos puesto en el eje vertical, el eje Y, el porcentaje, la proporción de carbono 14 en una muestra arqueológica partido de la proporción de carbono 14 en una muestra viva. Justo cuando este ser vivo muere, justo en ese momento, pues la proporción de carbono 14 en relación con la proporción de la muestra viva será la misma. Pero ¿qué pasa conforme van pasando los años? Conforme van pasando los años, la proporción del carbono 14 disminuye. Y entonces la proporción de carbono 14 de la muestra frente a la proporción constante en una muestra viva
va a ir dando valores cada vez más pequeños. Por ejemplo, el carbono 14 tiene un periodo de semidesintegración de 5.730 años. ¿Eso qué significa? Cuando pasan estos 5.730 años, el carbono 14, la cantidad de carbonos 14 radioactivos que hay en la muestra se habrán reducido a la mitad. Pues cuando esta proporción sea del 50%, ya sabré yo que habrán pasado exactamente 5.730 años. Si pintáramos esto y me saliera bien y fuéramos hasta aquí y nos viniéramos hasta aquí, si la actividad es del 25%, pues probablemente tendríamos unos en torno a 11.400 años. ¿Por qué hemos dicho que esta técnica es fiable hasta 60.000 años de antigüedad de las muestras? Pues porque fijaros aquí en esta curva. Ya prácticamente es asintótica, es una línea horizontal. De este punto a este punto hay un salto enorme y se puede medir con garantías. Pero ya por aquí es prácticamente una línea horizontal y las diferencias de actividades pues son muy pequeñas. Entonces cuesta más trabajo medir con garantías. Bueno, y aquí tenemos un juego de datación para ver la edad que tienen los restos que nos encontramos. Por ejemplo, si miramos esta taza de madera, me sale que tiene un porcentaje de carbono 14 del 88,2. Me vengo para acá, hasta el 88,2. Bueno, aproximadamente 88,3. Pues esta taza de madera tiene 1034 años. Si cogemos este otro cráneo, me sale un 76%. Me vengo aquí, busco un 76,6, aproximadamente ahí, 2.212 años. O sea que, como veis, viendo los porcentajes, puedo saber la edad que tiene un resto. Este, 0%. Pues este, lo único que puedo decir es que tiene más de 60.000 años. Si me voy a un ser vivo, un árbol que está vivo, pues el porcentaje de carbono 14 es del 100%. Si tengo unos restos de un árbol que ya murió y me dice que el porcentaje es del 97,4, pues 97,4, pues tiene 222 años. Pues muy bien, ya hemos terminado. Esto era todo lo que teníamos que ver en este vídeo. Pues si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros y denle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.